Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un feliz y bendecido día en el Señor, feliz miércoles de testigos del amor de Dios, de las maravillas que Él hace en cada uno de nosotros. Como es habitual, tenemos un testimonio que Papá Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Realmente Él actúa en la vida de cada uno de nosotros, pero aquí hay personas valientes que Dios pues las llama por nombre propio a que nos compartan ese paso del Señor por sus vidas y que nos sean de referente también a nosotros para darnos cuenta que si lo hace en otras personas es porque también es capaz de hacer lo que prometió que haría en cada uno de nosotros. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él nos acompaña desde la ciudad de Medellín. Él es Jorge Alejandro Estrada Londoño, alias, como todo el mundo lo conoce, Jael. ¿Cómo estás? Buenos días, Dios te bendiga. Amén, Joa, Dios te bendiga. Yo muy feliz, muy honrado de recibir de parte de ustedes esta invitación y que más que contar lo que Dios hace en nuestras vidas, yo creo que no hay una mejor historia que el corazón de cada uno de nosotros desee contar, porque quien ha dejado que Dios sea Dios en nuestra vida llega con ese deseo de que otros lo conozcan y bueno, qué alegría que esta sea hoy una ventana que nos permita eso, dar a conocer lo que Dios puede hacer en un corazón dispuesto, yo. Así es, Jael. Bueno, no, primero, gracias a ti por aceptar esta invitación, por estar aquí en esta mañana y bueno, invitar a todas las personas que dispongamos el corazón para lo que aquí entonces vamos a escuchar y que nos empieces contando, Jael, quién es Jael. Bueno, Jael, como esa palabra lo indica, son las iniciales de mi nombre. Jorge Alejandro Estrada Londoño. Cuando yo empecé a firmar mis poemas, mis canciones, lo hacía con este seudónimo. Nunca pensé hacia dónde Dios quería conducirlo. Sin embargo, hoy me dedico a la evangelización de tiempo completo. Hace más de 5 años soy lo que dentro de la iglesia conocemos como un laico consagrado. Mi vida es estar en modo evangelización, siendo la música el instrumento que Dios colocó en mis manos, también el ejercicio de la predicación. Hoy mi vida es una aventura donde cada día soy testigo de la fidelidad de Dios para quien en algún momento no tuvo un sueño, pero que Dios llegó precisamente a esas ruinas que muchas veces suelen ser nuestras vidas, para decirme que Él sí tenía un sueño por el cual valía la pena vivir. Yo fui un joven como muchos de nuestra ciudad que permitió que muchas realidades llegasen a nuestra vida. Sin embargo, ninguna de ellas fue más fuerte que la misericordia de Dios. Soy un ex drogadicto, una persona que también estuvo en el tema de la ludopatía, de la promiscuidad, de los desórdenes en muchos sentidos. Sin embargo, aún en medio de esas circunstancias, yo y quien nos ve en este día, en esta mañana, el amor de Dios me encontró a los 23 años. Creo que ese es el punto de inflexión de mi vida y de la vida de todos los que como yo hemos visto que Dios sí estaba ahí a la puerta, sí estaba siempre ahí esperando una oportunidad. Nosotros creemos que Dios está lejos, pero no nos damos cuenta de lo cerca que ha estado siempre en nuestra vida. Nací en una familia católica más por tradición que por convicción, más por herencia histórica que por real experiencia de encuentro con Dios. Sin embargo, allí empiezo a entender que Dios siempre ha tenido tu vida presente. El Señor me regala una promesa a través del profeta Jeremías en el capítulo 1, versículo 5. El Señor dice algo muy precioso. Antes de concebirte, antes de formarte, en el vientre de tu madre, yo te consagré como un profeta para las naciones. Empecé a entender que los planes de Dios me iban a conducir. Sin embargo, antes de que esto fuese así, antes de descubrir quién era yo,
porque no es fácil darte a la tarea de descubrir cuál es tu verdadera identidad. El mundo nos dice que la podemos buscar ahí afuera, que es válido autodefinirte. Sin embargo, Dios llega a nuestra vida y con Él llega esa certeza de saber que mi verdadero ser, mi verdadero yo, mi verdadera esencia, mi verdadera identidad está en Él, en su verdad para mí. Entonces, empecé a tener una verdadera relación con Dios a raíz de un encuentro con el mundo espiritual, no positivo, sino negativo. A los 23 años, ¿qué me pasa? Se estarán preguntando. A los 23 años, la música me lleva a un lugar, es un corregimiento cercano de la ciudad de Medellín, Santa Elena. En Santa Elena doy con una secta satánica. Yo no sabía que era una secta satánica. Sin embargo, en ese momento un velo se cae de mis ojos y empiezo a entender que el mundo espiritual es real, tan real que puede llevarte al borde de tomar quizá una de las peores decisiones en nuestras vidas, darnos por vencidos, renunciar incluso a este milagro que llamamos vida. Una semilla de muerte es lo que siembra el enemigo en mí y en otras personas en ese lugar. Uno de ellos intenta suicidarse. Yo casi lo intento, pero como dice el dicho, casi no vale. Dios en ese momento se hace presente y va por mí, a donde yo con mi libertad me había metido, ahí mismo a ese lugar, el Señor me rescata de un mundo en el que yo sin Él, porque no lo conocía, había permitido que mi libertad me llevase. Sin embargo, empiezo a conocer a Dios de una forma en la que, si bien ya había escuchado hablar de Él, como dice el libro de Job, de oídas, había escuchado hablar de ti, Señor, pero ahora mis ojos te pueden ver, ahora mi corazón te puede experimentar. El Señor me lleva a una comunidad y en esa comunidad y en esa vida ya al lado de otros hermanos que estaban buscando lo mismo que yo, estaban buscando sanación, estaban buscando libertad, estaban buscando paz. Empiezo a reescribir mi historia. A mis 23 años vuelvo a nacer. Cronológicamente, hoy tengo 31 años, pero en el tiempo de Dios, en el Kairos, yo nací a los 23 y escasamente tengo 8 años. Han sido los mejores años de mi vida, porque Dios me ha invitado a vivir de su mano un proceso que en esencia lo que busca es que yo vuelva a mi estado de diseño original, de ser la persona que Dios desde el vientre de mi madre formó, soñó, pensó y diseñó con un plan de esperanza y de bienestar. Pero como todos, había dejado que el pecado llegase a mi vida y el pecado empezó a desfigurar ese diseño original de Dios que tenía conmigo. Por muchas circunstancias, por muchas razones, esto empieza a pasar. El pecado empieza a desfigurar tu diseño original, lo que Dios había pensado para ti. Pero cuando te das cuenta de que lo que hizo Jesús es precisamente lo que te va a permitir emprender ese camino de regreso a casa, en ese momento yo sí entendí lo que nunca había entendido. ¿Qué sentido tiene la cruz de Cristo en mi vida? ¿Por qué murió por mí? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál fue ese camino que Él abrió al decir yo soy el camino? Porque es que los caminos deben conducir hacia algún lugar. Y este camino que Jesús me proponía, yo empecé a recorrerlo, pero no lo recorría solo, porque no sabía caminar. En ese momento también aparece Mamita María, que ya había estado ahí presente desde mi nacimiento. Yo nací en un día muy mariano, el 27 de noviembre, el día de la Virgencita de la Medalla Milagrosa. Casi todos los consagrados tenemos la medallita de la Medalla Milagrosa. Desde ese momento yo me doy cuenta de que María me iba a dar una gran ayuda a la hora de restablecer mi identidad de hijo, porque finalmente San Pablo no se equivoca con estas palabras.
al hablar de Jesús como el modelo perfecto de lo que es ser verdaderamente hombre, verdaderamente mujer, verdaderamente hijo, verdaderamente libre. Jesús nos da una lección muy grande, se vuelve mi maestro de vida, pero yo no necesitaba como una persona que ya hubiese estudiado en la escuela de Jesús, y esa fue María, que le había dicho sí a la voluntad de Dios y que empezó a caminar un sí a la vez, un sí a la vez, incluso cuando las cosas se ponían difíciles, porque se pusieron difíciles en muchos momentos, aún así había una certeza que sostenía su corazón. Ella sabía que Dios era aquel que le había dado esta propuesta de vida, que le había propuesto ser la madre de aquel que venía a restaurar todo corazón dispuesto. Y yo empiezo a caminar, empiezo a sanar un montón de historias, la historia con mi padre, la historia con mi madre, la historia conmigo mismo. Esto tiene mucho de perdonarnos a nosotros mismos porque nos hemos hecho mucho daño, de perdonar a muchas personas que también se encargaron de desfigurar el propósito de Dios en nuestra vida, pero mirándolas con unos ojos diferentes, porque ya había misericordia en mi corazón y empezaba a entender que la verdadera enfermedad del mundo podría sintetizarse en esto: ausencia de Dios en el corazón. De eso estamos enfermos todos en mayor o menor medida, pero entre más enfermos de ausencia de Dios, más daño causamos ahí afuera y más daño nos causamos a nosotros mismos. Pero cuando esto empieza a ser restaurado por la gracia de aquel que pagó el precio más alto, empezamos a vivir el reino de Dios en nuestras vidas, Joa. Esto ha sido una aventura increíble. Hoy el Señor me ha dado los mayores tesoros que jamás, no, jamás No tiene imaginé precio. que esto era posible. Paz en el corazón, una vida con propósito y el saber que a través de una canción le puedo regalar a un corazón dispuesto lo que en algún momento también personas como tú, Joa, que le han dicho sí al seguir extendiendo este mensaje del Evangelio, esta buena noticia que es el Señor, han hecho posible que hoy estemos aquí. Yo no estaría aquí si corazones dispuestas, si manos abiertas, si puertas abiertas en lugares, en comunidades donde siervos del Señor empezaron a sembrar en estos corazones que llegaban destruidos, pero al mismo tiempo sedientos, con hambre y sed de Dios. ¿Dónde estaríamos si el Señor nos hubiese valido de instrumentos como tú, Joa, para que otras personas también podamos vivir ese proceso tan lindo? No sé si tenés alguna pregunta en este momento, porque he Mira hablado que me haces, mucho. no, me haces pensar en algo y en cada una de las personas que nos están escuchando, y es que cada uno de nosotros somos un instrumento de Dios, pero no somos conscientes. Y ahorita mencionabas una palabra muy hermosa y es el sentido de la vida, porque se ha o perdido el sentido de la vida o no se ha encontrado ese propósito de la vida. Y hablabas también de que encontraste ese camino que es Jesús, pero habían muchos caminos que te señalaba al mundo. Por ejemplo, Jael, ¿qué elegiste como carrera? ¿Cómo es que llegas a la música? Cuéntanos un poco cómo es que empieza el Señor a tejer después de esas decisiones que uno egoístamente toma sin preguntarle al Señor cuál es el proyecto de vida que tiene para nosotros. Es súper importante a lo que me llevas, Joa, porque creo que esto nos pasa a todos. Todos, cuando no habíamos vivido esta experiencia de encuentro con Dios, ¿qué hacíamos? Tomar las decisiones que nosotros creíamos eran las mejores. Elegías la carrera que creías iba a propiciar la consecución de sueños, de metas, que te iba a permitir vivir el proyecto de vida que el mundo nos vende: casa, carro, matrimonio perfecto, hijos, beca, pensión, finquita. Pero esta vida que se construye sin Dios, al mismo tiempo es una vida que en la palabra nos enseña el Evangelio, está siendo construida sobre arena. Cuando nosotros no tenemos a Dios como la roca que sostiene nuestra vida, estamos sujetos a lo circunstancial que nos ha enseñado la vida misma es.
y ante cualquier dificultad, ante la tormenta, ante la tempestad, ante la crecida de las aguas, estas vidas se van al suelo. Yo elegí la carrera en un principio de ingeniero mecánico. No tenía ni idea que me iba a durar esta decisión 3 semestres. Y como muchos empezaba en esa búsqueda, luego de la ingeniería y de descubrir que no era lo que yo quería, porque no consulté, porque no me di cuenta de hacia dónde quería conducirme, no tenía ni idea, yo no leí el pensum de la carrera antes de presentar el examen de admisión. Luego empecé a adoptar otros sueños. Una hermana mayor mía estudiaba administración de empresas y yo, pues, ¿por qué no estudiar lo que estudia mi hermana? Pero mira que en cada una de estas decisiones, los criterios que me llevaban a tomarlas no eran los correctos. Por ningún lado estaba la pregunta que realmente debe hacerse un corazón. Señor, ¿y tú qué planes tienes para mí? Pero si Dios no está en tu vida, ¿a quién le preguntas qué camino tomar? ¿A quién le preguntas esto que es tan existencial? Señor, ¿y yo quién soy? Cuando el Señor no está en el corazón del hombre, el hombre asume la posición de Dios y se pregunta a sí mismo, ¿quién soy? Y por eso vemos el mundo como lo vemos, personas que incluso han negado su propia identidad, su propio género, y esto se ha desfigurado de una forma increíble porque solamente a Dios le compete darle respuesta a esa pregunta tan esencial. Estas eran mis decisiones sin Dios. Elegía carreras que creía me conducían hacia donde yo quería estar para finalmente darme cuenta de que esto no era lo que estaba buscando. La música llega a mis 18 años a través de un regalo que me hace mamá, me regala una guitarra. Ella en ese momento no sabía y yo tampoco sabía el regalo que me estaba haciendo. Ahí es cuando uno se da cuenta de que Dios verdaderamente Se las usa ingenia. personas como instrumentos para empezar a mostrarte cuál es ese propósito que Él tiene contigo. Pues la música llega y empieza a ganar mucha fuerza y mucho protagonismo en mi vida, al mismo tiempo de que esta segunda carrera que cursaba la administración empieza a perderlo. Y esto llega a un punto de choque que yo ya no tenía ni idea qué hacer, tenía muchos miedos, tenía mucho miedo de decepcionar a mis padres y a mi familia y a la sociedad, pero también tenía más miedo aún de creer en este sueño llamado música, de pensar que es posible ser feliz, incluso si tienes que redefinir lo que esa palabra significa. Pero aquí llega el Señor, llega mi encuentro personal con Dios en el momento perfecto para decirme, hijo, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé los planes que tengo para ti porque el que te diseñó fui yo. Yo fui el que te formó, el que conoce tu verdadera identidad. Ese soy yo que te llamo hijo, que no te llamo ni siquiera siervo, que tú eres para mí como la niña de mis ojos que te tengo tatuado como en la palma de mi mano, que hasta el último de tus cabellos tengo contados. Y yo, eso es hermoso escucharlo, pero es más hermoso, Joa, y quien nos escucha, no quedarse con el oír algo tan lindo, porque esto que escuchamos debe llegar a nuestro corazón y hacerse vida en ti y en mí, en las pequeñas y grandes decisiones que la verdad de Dios nos invita a tomar. El Señor le habló a mi corazón y me dijo, hijo, yo te soñé músico, evangelizador, vas a ir a donde yo te envíe, voy a poner mi evangelio en tu corazón, lo vas a hacer canción, lo vas a hacer prédica y no te preocupes por nada, yo seré tu pastor y tú vas a aprender a reconocer mi voz, nada te va a faltar. Y yo, bueno, ¿y esto en qué, cómo se traduce en mi vida? El 18 de marzo del año 2016 yo tomo una decisión radical de seguimiento al Señor, lo dejo absolutamente todo, dejo todo lo que sin Dios había construido, una vida que no quería vivir. Era un montón de ruinas mi vida, era un poquito de
administración, un poquito de ingeniería, ludopatía, drogadicción, un montón de historias que no tenían sentido ni propósito, que no llenaban mi corazón. Pero ese 18 de marzo le digo sí, a ejemplo de Mamita María, le digo, Señor, aquí está mi fiat, aquí está mi hágase, Señor, renuncio a todo, me vuelvo una persona disponible. ¿Qué quieres de mí? El Señor empieza a invitarme a comunidades y empiezo a ver la gloria de Dios yo, porque me volví una persona disponible. Imagínate que un miércoles a las 10 de la mañana llamen a 10 músicos. 9 de ellos estaban haciendo algo diferente, tenían un trabajo alternativo, estaban viviendo un proyecto de vida distinto, donde si bien la música hacía parte, no era su 100%. Yo al Señor le estaba dando mi 100%, y el Señor empezó a usar esa disponibilidad para que su reino empezase a llegar a mi vida, y fui enviado a una comunidad. Esa comunidad me llevó a otro lugar y ese lugar hacía que conociera a personas que iban abriendo camino y abriendo camino y abriendo camino, y nunca imaginé a los lugares a donde Dios quería conducirme, las personas que iba a colocar delante de mí, toda la experiencia de caminar un paso a la vez. Cuando el Señor colocó el sueño de la música en mi corazón, no me llevó en un camino corto. Y aquí quiero hacer mucho énfasis porque solemos vivir en una sociedad que nos invita a tomar atajos, a hacer mínimos esfuerzos para alcanzar grandes resultados, pero eso no es lo que hace el Señor, porque Dios es un Dios de procesos, es un Dios que te guía paso a paso. ¿Por qué? Porque es el proceso y es el paso a paso el que te forma el carácter, el que te da el corazón, para que cuando llegues a la promesa, a la tierra prometida, cuando alcances el lugar soñado, no pierdas de vista lo esencial. Como le decía el Señor al pueblo de Israel, acuérdate de dónde te saqué, Israel. Recuerda que estabas en prisión y rompí tus cadenas. Recuerda que fui aquel que en medio del desierto te proveía una nube para darte sombra, una torre de fuego para direccionarte. Maná del cielo caía, brotaba el agua de las rocas, pero aún así nosotros a veces cuando alcanzamos las bendiciones nos olvidamos que lo más importante no es la bendición en sí misma, sino aquel que es la mayor bendición. Tener a Dios en el corazón, ha sido el mayor regalo de mi vida, porque todo en ella puede faltarme, pero yo sé que Dios va a estar allí, va a permanecerme fiel, porque Él me ha hecho esa promesa y Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Y hoy veo la fidelidad de Dios en todo. Mi vida es sorprenderme cada día. Solía caminar muy rápido, ahora camino más despacio. Solía comer, cenar muy rápido, ahora disfruto más el sabor de los alimentos, el color de un paisaje, el sorprenderme de las pequeñas cosas. Te vuelves un poquito más niño cada día porque aprendes a ver a Dios como un padre que siempre vas a poder tomar de la mano, siempre vas a poder sentirte pequeño en los brazos de aquel que cuida de ti. Yo creo yo a que esto es un camino de vida eterna. No creo, estoy seguro y convencido de que cuando los días se ponen grises y es difícil caminar, hay una verdad que me sostiene en pie, y es saber que es un camino de vida eterna, el camino que el Señor nos propone recorrer, que la vida es muy frágil, y si bien mi vida puede terminar aquí y ahora, porque así nos ha enseñado la vida, es, nadie está como exento de un accidente, de algo difícil, de una experiencia difícil. Aún así, esa verdad nos sostiene, el saber que Dios es un camino de vida eterna, que somos desde nuestro diseño original pensados para la eternidad, no para pasar, no para la muerte, no para lo que caduca, no. El Señor quiere tener una relación de amor eterno
con aquellos que libremente decidan entregarle su vida al Señor, confiados en que Él verdaderamente sabe hacernos felices. Felicidad, yo, es lo que todo el mundo ahí afuera está buscando. Y entre más corto sea el camino, o entre más pequeño sea el esfuerzo, se vuelve más seductora esa felicidad. Pero el Señor nos propone no un camino corto, sí un camino recto, un camino que implica esfuerzo, valentía, soltar, dejar atrás, pero es un camino que trae consigo la mejor de las cosechas. Como nos enseñó el apóstol Pedro, Señor, ¿y a dónde más vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Así que este ratico se nos está yendo hasta El nos tiempo. quedaríamos aquí hablando de las maravillas del Señor. Y es que eso es. Y sabes que estaba pensando mucho en una palabra que has mencionado varias veces y es la disponibilidad. Y Dios ponía en mi corazón y recordaba justamente hace un año, por esta época, acercándose como a finalizar el mes de julio, estaba leyendo un libro de Emilio Mazariegos, se llama Esos tus ojos, y hablaba de la disponibilidad de la Virgen María, justamente. Y eso fue lo que más resalté de ese libro. Y entonces en ese momento el Señor me preguntaba, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Cómo está tu disponibilidad? En medio de toda la libertad que yo te he dado, ¿cómo está esa disponibilidad? Y entonces yo creo que es la pregunta que nos está haciendo hoy a cada uno de nosotros, porque Él siempre hace un llamado. Él hace un llamado y Él está esperando una respuesta generosa de nuestra parte, una respuesta confiada de nuestra parte, que nos abandonemos completamente a Él y en toda esa respuesta, por ejemplo, entonces que tú le dices, te llena de música, de canciones, de poesía, y eres cantautor y también compositor para otras personas. Yo quisiera que nos compartieras, no sé, una canción, esa que de pronto sea tu consentida, que pueda darle mucha luz, mucha esperanza a muchas personas en esta mañana. Bueno, sí tengo una canción que es mi consentida y es porque lloré mucho cuando la estaba escribiendo, porque esto es un trabajo de equipo. Yo creo que es el Espíritu Santo el que mueve mi vida. Yo me siento como una pluma en las manos de Dios porque le permito a Él hacer lo que quiera. A veces uno puede sentarse a escribir una canción y tardarse días, pero esta canción no. Nació en el mismo momento en que coloqué un lápiz sobre el papel y supe Dios qué quería decirme, porque es que esta canción es para mí y yo sé que es para ti también, corazoncito dispuesto, que estás aquí no por casualidad, porque los accidentes en el camino del Señor no existen. Si estás escuchando estas palabras es porque con lazos de amor y cuerdas de ternura, el Señor te atrajo, te has detenido y te has encontrado con personas que lo único que quieren es que tú también tengas un encuentro con el amor de los amores. Esta canción ni siquiera ha sido producida, no ha sido estrenada, no la he grabado en un estudio, todavía no la vas a poder encontrar en YouTube, pero esperamos muy pronto que así sea. Se llama Infinito. Tenía más de 1000 excusas diferentes para no venir a verte. Todas ellas parecían importantes. Mi alma comenzaba a olvidarse del sabor a ti. Parecía uno más entre la gente que camina sin sentido, que viven sin estar vivos. Me encontraba herido y de mi dolor te culpaba a ti. Con cada paso me alejaba del abrazo que querías darme. Con amor tejías lazos para enamorarme. Tú anhelabas encontrarme y yo volvía a huir. Tú llegabas siempre a tiempo a nuestro encuentro y yo llegaba tarde. ¿Cuánto tiempo me esperaste solo para amarme? Y hoy mis pasos finalmente me traen aquí.
Y es un pedazo de infinito tan pequeño y a la vez tan grande, un amor tan imposible, tan incomparable, pero aún así yo puedo llenarme de ti. Y mientras entras en mi cuerpo, yo lo siento, mi corazón arde del amor que estoy sintiendo cuando tú, mi Padre, llegas y me encuentras, me haces tan feliz. Es un pedazo de infinito tan pequeño y a la vez tan grande, un amor tan imposible, tan incomparable. Esta canción se la dediqué a Jesús en Eucaristía porque no podía entender racionalmente cómo el infinito mismo cabe en ese pedacito de pan, porque yo creo que Dios, de las cualidades más hermosas que tiene en su corazón, es humildad. Dios es un Dios humilde que no le importa hacerse pequeño. Creo que una de mis escenas bíblicas favoritas y por la cual hoy yo vivo y soy cristiano es ver a Jesús a los pies de sus discípulos, lavándoles los pies. Eso a mí, cuando lo entendí realmente, me partió el alma. Y yo dije, yo lo quiero seguir a Él. Yo a Él le quiero dar mi vida. Yo quiero ser como Él. Yo quiero, como mi maestro, ponerme a los pies de aquellos que necesiten, sentir que su vida merece amor, que son dignos del amor de Dios, porque aunque por el pecado hemos sido desfigurados, absolutamente todos, por la gracia de Cristo, ustedes y yo y todos los que deseen, podemos emprender este camino de regreso a casa. La vida es un camino de regreso a casa, hermanos, así que ánimo, porque no están solos. Somos la iglesia peregrina. Amén. Así es, Jael, no, muchísimas gracias, qué canción tan hermosa, de verdad. Y quiero que nos compartas tus redes sociales donde sí pueden encontrar las que ya están en este momento en las redes, en YouTube. Cuéntanos un poquito. Bueno, claro que sí, soy muy fácil de encontrar. @JaelMúsica. Por Instagram, por YouTube, por Spotify, por todas partes, @JaelMúsica, por Facebook, muy fáciles de encontrar, por ahí nos pueden seguir y consumir este contenido espiritual que no tiene otro propósito más que el de alimentar tu corazón dispuesto. Finalmente, yo creo que a muchas cosas le damos cabida en nuestra vida, ¿por qué no alimentar también nuestro espíritu de aquello que Dios dispone? Porque es esto, esto es alimento que Dios dispone. Yo le administro esta partecita, pero seguramente en sus corazones el Señor le seguirá mostrando que su labor y la mía es la misma, que por nuestras vidas otros conozcan al amor de los amores. Así es, Jael, no, de verdad, inmensamente agradecida y yo sé que también muchas personas pues que nos estuvieron escuchando, que escucharon tus palabras, lo que el Señor ha hecho en tu vida, pues también lo van a estar. Y antes de que terminemos este espacio, yo te quiero regalar a ti una promesa de parte del Señor en esta mañana para que la atesores en tu corazón. A ver, vamos a tomarla de por aquí, altico. Dice, Juan 15:7. Si permanecen unidos a mí y permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Juan 15:7. Esa es la promesa para ti en esta mañana y también para todas las personas pues, que nos estuvieron acompañando aquí en el programa. Amén. Me encanta. La atesoro en mi corazón y estoy seguro de que así será. Amén. Bueno, un abrazo muy grande para todos. Los invito entonces a que compartan este testimonio, este compartir con muchas personas, con muchos corazones que con toda seguridad estamos sedientos de escuchar lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Dios los bendiga y nos vemos entonces el próximo miércoles.